Buenas tardes, mi nombre es Jimmy Galarza y a continuación vamos a dar inicio a nuestra actividad propuesta sobre identidad digital. Agenda para esta sesión son estos tres temas que vemos en pantalla, los cuales vamos a resolver en los siguientes slides. El primero nos dice en qué consiste la identidad digital. De acuerdo al texto que se solicitó dar lectura, es un conjunto de rasgos que nos individualizan y permiten distinguir a una persona de otra, confirmando que ésta es realmente quien dice ser, en este caso en el ámbito digital, es decir, las actividades de las personas en la red. En resumen, toda actividad de las personas en la red es susceptible de ir configurando la identidad digital, puesto que deja un rastro de manera consciente o inconscientemente. Recordemos que se menciona en este texto un modelo planteado por el autor George, donde se identifican diferentes tipos de datos. Uno es el datos de identidad individual, que por ejemplo puede ser el número de identificación, el número del pase de conducción, números de tarjeta de crédito. Hay otro que son los datos de comportamiento. En este caso podemos mencionar las transacciones, historiales de navegación. Otros que son los datos derivados o calculados, que corresponden a atributos modelados de manera analítica para hacer un perfilado de las personas. Por ejemplo, al validar los riesgos a la hora de otorgar un crédito a un cliente. Otro tipo de datos que cabe destacar son los datos que van creando el propio usuario para identificarme. Es decir, cuando tú opinas sobre productos, redes profesionales, intenciones de compra o valoras algún producto. De igual manera, hay que tener en cuenta que dentro del concepto de identidad digital se tienen diferentes representaciones en diferentes contornos. Es decir, una persona puede tener varios perfiles según el contexto en el que se desenvuelva. Por ejemplo, un usuario cuando ingresa a un hospital por urgencias le van a solicitar determinados datos y van a ser muy diferentes cuando un usuario, por ejemplo, se está registrando en una página para hacer compras. Nuestro segundo interrogante nos dice, ¿a qué se le denomina ciclo de vida de la identidad digital? Acá quiero mencionar el siguiente gráfico, donde se relacionan los cinco puntos que conforman este ciclo de vida. Pero bueno, antes de eso, hay que tener en cuenta que la huella digital de las personas se ha ido incrementando de manera exponencial y esto ha hecho que se preocupen las personas por conocer hasta qué punto se está recopilando información de ellas y surjan interrogantes como quién está usando esta información y cómo la están usando. Entonces, por lo anterior, se crea este proceso de este ciclo de identidad digital que está conformado por el primero, que es la provisión o creación y corresponde básicamente a las altas de toda la información de una persona, cliente o consumidor. Ejemplo, los datos del usuario como el nombre, el correo, la identificación, ¿sí? En este punto hay que aclarar que también puede ser por autocreación o administración de un sistema. A veces entramos a un sitio web y tú dices, pues registrarse, estás dando de alta tu cuenta ahí en este sitio, o si trabajas en una compañía, te van a solicitar determinados datos para crear tu usuario en determinada plataforma. La segunda parte de este ciclo corresponde a la propagación y este consiste en propagar el registro de esta identidad digital a otros sistemas que así lo necesitan, ¿sí? El tercero corresponde al uso y en esta fase se utiliza por varios sistemas y agentes la información para poder efectuar determinadas acciones como consultar identidad, autenticar, realizar determinadas funciones en una plataforma como tal. Luego continuamos con mantenimiento y esta básicamente se fundamenta en modificar datos de identidad que posteriormente se propagan a los demás sistemas. Un ejemplo es que vayamos a modificar el número telefónico, modificar una cuenta de correo electrónico en una plataforma. Por último, tenemos la eliminación.
La eliminación se trata de borrar todos los datos del sistema. El siguiente interrogante era, ¿cuáles son los elementos que se deben gestionar en la construcción de identidad digital y en qué consiste? Entonces, de igual manera, acá acabo de relacionar cada uno de estos elementos y vamos a dar inicio con la privacidad de los datos. La privacidad de los datos básicamente se trata de respetar los datos personales y explicar a las personas por qué puede confiar en esa empresa u organización que los alberga. Luego viene el tema de la seguridad de los datos. En este punto hay que tener en cuenta que se debe gestionar de una manera adecuada el uso de los datos, definiendo políticas de gobernanza a nivel global que precisen claramente quién puede acceder y a qué información puede acceder. En tercer punto tenemos la transparencia de los datos. Aquí consiste en dar en cierto control y ofrecer transparencia sobre los datos, lo cual va a incrementar esa confianza en el servicio y en los agentes que lo proveen. En el cuarto punto tenemos la portabilidad de los datos, el cual hay que tener en cuenta dos aspectos. El primero es que los datos de los usuarios pueden ser estandarizados de manera que puedan usar en muchas partes. Y por otro lado, los datos portados están adjuntos a la identidad verificada de la persona. Por último, tenemos la economía de los datos, que esta consiste en que el futuro de los datos de los usuarios es incierto. Sin embargo, los usuarios tienen que percibir así un valor extra al dar sus datos y como consecuencia confiar en las empresas que los gestionan. Ya por último, relaciono la referencia bibliográfica en base al texto del nuevo usuario en el mundo digital de la Fundación Telefónica, artículo que fue relacionado por Sainz Peña. Muchas gracias por la atención prestada.